Leemos así, Esdras capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Gilbai, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Paad Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Zatu, 945. Los hijos de Zakai, 770. Los hijos de Bani, 642. Sigue así esta larga lista y leemos en el versículo 59. Estos fueron los que subieron de Tel-Mela, de Arsa, Kerub, Adam e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fueron hallados, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. No sé si os habéis planteado en alguna ocasión los lugares diferentes donde vuestros nombres están colocados en nuestra sociedad y en nuestra vida. Enseguida que nacéis, al menos en este país, es obligatorio inscribir los nombres de los hijos en el libro. Y por tanto, el juzgado tiene que tener lista de cada una de las personas que nacen en este país o cada una de las personas que entra en este país. De tal manera que dándole a un botón en internet adecuado, pues aparecen vuestros nombres. Otro ejemplo quizá de la lista es la lista electoral. Si alguna vez habéis votado o queréis votar, os mandan antes de cada elección local o regional o nacional que vuestros nombres están inscritos en la lista electoral de aquellos que sí pueden votar. Podéis encontrar ejemplos como estos donde vuestros nombres, sin daros cuenta, están puestos. Tal es así que si vuestros nombres no están en alguna de estas listas es como si no existierais y casi no tenéis ningún derecho. Hoy en día se dice, y seguramente va camino de la verdad, en que si vuestros nombres no están en Facebook es como si no existierais. No creo que sea tan real hoy en día, pero sí es verdad que vuestros nombres tienen que estar en listas de personas y de nombres. Hasta el punto, no sé si alguna vez habéis ido, por ejemplo, a Atocha, y después de aquella masacre terrorista que se hizo, el nombre de las víctimas está en una placa, simplemente el nombre. O cuando ha habido algún recuerdo, una memoria de los que han muerto en las Torres Gemelas o también en Atocha, en Madrid, lo único que se hacen es leer los nombres y hay una especie de emoción de saber que los seres queridos, padre, madre, hijos, amigos,
están en esta lista que aparecen que fueron masacrados. Los nombres tienen que estar en algún lugar y esto es muy significativo. Esto mismo, que lo vemos en la vida real, cualquiera de nuestros nombres, en cualquiera de esta inmensidad de listas, está en las Escrituras. Por ejemplo, tengo que decir, creo, algunos se han entretenido en contar los nombres propios y dicen que hay como unos 2.600 nombres. Cosa que es totalmente sorprendente en otros libros religiosos de otras religiones. Es curioso como aquí parte de las Escrituras son simplemente listas de nombres, de personas, en la mayoría de los casos de hombres y en algunas ocasiones de mujeres que han aparecido y que son importantes. En la Escritura tenemos muchos pasajes de los censos, nombres de listas. Si leéis en Génesis, en el capítulo 5, podréis ver cómo tal persona dio a tal hijo y que vivió tantos años y que este hijo después dio a otro hijo que murió o que vivió tantos años hasta que murió, etc. Y vemos una lista larga de nombres, apenas con ningún detalle en la mayoría de ellos, simplemente la lista. En Primera de Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9, es una lista larga de genealogías, los hijos de fulano, de mengano, de las diferentes tribus. Y seguramente habéis hecho lo que yo en algunas ocasiones, os lo habéis saltado. Habéis llegado a estos 9 capítulos de Primera de Crónicas y decís, ¿qué me sirve a mí todos estos nombres? Así que miramos enseguida y cuando vemos que ya desaparecen los nombres y que parece que hay alguna narración, versículo 45, 9:45, pues ya seguimos. O lo que tenemos aquí en el libro de Esdras. No es algo únicamente del Antiguo Testamento, sino que si pasáis al Nuevo Testamento encontráis, por ejemplo, las genealogías de nuestro Señor. Y empieza la lista larga en Mateo o con alguna variación en Lucas. Nombres y nombres y nombres. Algunos de esos nombres son curiosos, nos recuerdan, nos traen historia, pero una gran parte de ellos apenas sabemos nada o algo sobre todos ellos. ¿Os habéis preguntado también, por ejemplo, cuántos nombres propios de gente casi anónima aparecen en las cartas de Pablo? Pablo empieza a citar tal hermano en tal sitio, oramos, orar, nos ayuda, colaboradores, etc. Si hacéis la lista de las citas que hace Pablo de nombres propios de hombres y de mujeres, nos sorprende. E igual, algunos de ellos tenemos cierta información, Timoteo sabemos mucho acerca de él, pero hay otros que apenas sabemos nada. Nombres y nombres y nombres. ¿Qué importancia, qué sentido tiene toda esta larga lista de nombres, de estos, como dicen algunos, 2.600 nombres propios de personas que aparecen a lo largo de las Escrituras? Bueno, ante este pasaje que estamos viendo y la importancia de la formación de la casa de Dios después del exilio, tienen que volver para levantar el templo y los muros, etc. ¿Qué importancia tiene que vinieran toda esta lista de nombres? Y yo creo que es importante, al menos, si no que nos detengamos en esos nombres, que algunos de ellos significan poco o nada, para nosotros, la importancia de que estén aquí. Lo primero que nos dice, que nos muestra el que haya tantos nombres en las Escrituras, es que para Dios el individuo es importante. Y esto es lo que nos va a recordar una y otra vez las Escrituras. Que para Dios lo importante son las personas, no los organismos en sí mismos, ni los sistemas, ni los proyectos, ni la capacidad, ni los materiales, sino nombres. En un libro que es inspirado, que Dios ha querido revelar su voluntad y su carácter, sus planes, el que haya simplemente listas de nombres o aparezcan tantos nombres propios en tantos lugares, es significativo de que Dios tiene interés en personas, en individuos, y no en colectivos en sí. Y esto es muy importante cuando pensamos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por ejemplo, nos dice que de Egipto,
cuando estaban en la esclavitud, salieron como 2 millones de personas. La cantidad de cifra que nos pone allí es inmensa. Y podemos llegar y decir, Dios tiene interés en un pueblo sin nombre, un pueblo difuminado, pero no es así. Por eso es que tantas veces vienen nombres de personas, de los artistas o artífices o líderes o sacerdotes, porque para Dios lo importante, incluso en el Antiguo Testamento, son los individuos. Igual que también, o de manera más especial y más clara, en el Nuevo Testamento. Porque lo que nos dicen las Escrituras, y esto es importante que lo recordemos cada vez que leáis una lista de nombres, es que Dios llama por nombre. Cuando nos salva, cuando nos presenta el Evangelio, no dice, quiero unos cuantos, como unos 25 que vengan, quiero salvaros como unos 1000 en mi voluntad de avivamiento. No, lo que nos dice la Escritura es que el Señor nos llama por nombre. En Éxodo, por ejemplo, capítulo 33, versículo 12, versículo 17, nos dice que llamaba por nombre. Si tú eres en esta mañana uno de esos redimidos, no es que Dios te haya cogido al azar o que haya jugado como una especie de dados para salvar unos cuantos en Ciudad Real, sino que de una manera sorprendente, milagrosa, electiva y soberana, ha escogido tu nombre, sea cual sea, como te llamas, para llamarte. Y poder decir de manera personal y directa, tú, fulanito o menganita, tú eres para mí. Lo que nos está diciendo de las listas, con respecto a esa importancia de Dios de llamarnos, es que tú eres importante, que no eres un número, eres una persona para Dios. No eres una mera cifra. A veces tenemos que tener el cuidado de no dejarnos llevar por las cantidades. Estamos muy tentados siempre de decir, esta iglesia que tiene 100, 40, 2000 personas, o cuando escuchamos igual estas masacres, estas muertes, y nos dicen 100 personas han muerto, 2000 en las Torres Gemelas, y siempre hay alguien que nos recuerda, bueno, no es simplemente 2000 o 100 personas, sino que son nombres, y que esto significa cosas, que hay familias detrás, que tienen una personalidad, que han dejado cosas a medias, que no han podido terminar sus tareas. Lo que nos está diciendo las listas de las Escrituras es que no solamente Dios nos llama por nombre, sino que nos conoce por nuestros nombres. Que no eres un mero número. Por ejemplo, podéis leer conmigo en 2 de Timoteo. Si leéis en 2 de Timoteo, capítulo 2, Pablo le está diciendo a su discípulo, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La segunda parte está hablando de nuestra responsabilidad, pero fijaros lo que está diciendo la primera parte. Este es el fundamento y lo que nos hace ser lo que somos y estar donde estamos y tener lo que tenemos. Conoce el Señor a los suyos. No es meramente que nosotros podamos decir, como cuando decimos a veces que no conocemos algún nombre, lo hemos estado diciendo antes a los niños, sí, hay una persona que tiene un vestido rojo o una chaqueta verde que se sienta por detrás, no tenemos el nombre. Pero cuando nos recordamos y decimos fulano de tal, enseguida tenemos la imagen de nuestro cerebro tal persona. Esto es lo que está diciendo la Escritura cuando vemos estos nombres. El Señor sabe tu nombre, te conoce, sabe quién eres, sabe lo que necesitas, sabe cuáles tus circunstancias. Tiene interés especial en ti. No eres uno más en una cantidad indefinida. La Escritura nos pone en muchísimos lugares, como por ejemplo que Dios conoce a los que en Él confían. Él sabe, conoce, hace distinción. O
¿Recordáis lo que hemos leído en el Evangelio de Juan cuando lo hemos visto los domingos? Dios conoce a sus ovejas, las llama por nombre. Es un pastor especial, nuestro buen pastor, que sabe de nosotros por nombre y nos llama, y nos distingue, y nos separa, nos hace especiales. Pero no solamente esto, que es la lista de los nombres, que tanta importancia le podamos dar como tenemos aquí en Esdras, sino que sabéis también lo extraordinario. Dios tiene en su presencia, en esta hora, libros con lista de nombres, solamente con nombres. Y, por ejemplo, si leéis en el libro de Daniel, el profeta Daniel, nos dice, capítulo 12, versículo 1, que nos tendremos que gozar de que nuestros nombres estén escritos en los libros de Dios. O lo que repite una y otra vez, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, los nombres escritos en el libro de la vida. O fijaros lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 20. No os preocupéis por lo que haya que hacer o decir o lo que os hagan, sino preocuparos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No sabemos cómo son estos libros que Dios tiene presente, quizá es una manera simbólica de hablar, pero lo que sí nos está mostrando es que Dios tiene simplemente una lista de nombres, como si fuera la guía telefónica. Y que lo más importante y extraordinario no es lo que nosotros hicimos o fuimos, etcétera. Esto no es lo fundamental, aun cuando pueda ser importante. No es lo más importante, sino lo importante en sí es que mi nombre esté escrito en la lista. ¿Qué pasa con los universitarios cuando van a la universidad ahora a saber el resultado de los exámenes? No van en primer lugar a ver cuál es la nota, sino en primer lugar si su nombre está con los aprobados. Y después cuando dicen, estoy con los aprobados, ya van a fijarse en la lista, en la nota, si son un 5 o es un 10. Nosotros, lo más importante que podamos pensar, tú y yo, es que nuestros nombres estén en esa lista. Eso es lo más extraordinario. Que Dios tenga nombres de personas, de hombres y mujeres de todas las edades, y que el tuyo y el mío estén allí. Por eso son importantes las listas en las Escrituras. Es importante el individuo para Dios, porque Dios nos llama por nombre, nos conoce por nuestros nombres están delante de sus ojos, y los nombres de los suyos están guardados con la memoria de sus obras. Si lo importante es que tu nombre esté allí, también acompaña que vayan seguidos de sus obras. Es extraordinaria, por ejemplo, la lista. ¿Cuántas veces habremos escuchado mensajes o hemos hecho estudios? Nosotros nos hemos emocionado leyendo Hebreos 11, de aquellos santos del pasado y de las obras que hicieron. Y vamos leyendo. A veces nos sorprende de que alguno esté, para humildad nuestra. Y a veces nos sorprende de que alguno no esté, para sorpresa nuestra. Pero esto es lo extraordinario, que haya una lista de nombres con aquellas cosas que hicieron y por los cuales pueden ser recordados. Un poco antes, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 6, si leéis conmigo en el versículo 10, Hebreos 6, 10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor. ¿No habéis cogido alguna vez un libro y habéis puesto vuestras notas al margen? Cosas de característica. ¿No habéis cogido el directorio de la iglesia con los nombres de personas y habéis puesto, yo por lo menos así lo hago, de alguna característica? Este fulano que ha venido ahora a la iglesia es de tal país o tiene tales circunstancias, y pongo una coletilla con notas.
a mí me goza el poder pensar que en esa lista larga de aquellos que han sido llamados por nombre y redimidos para estar inscritos en el libro de la vida y en el libro de Dios, que a su lado puede haber comentarios positivos acerca de mí, y no que las obras sean redimidas como por fuego. Que pueda haber el Señor puesto una nota característica de ellos, como algunas veces nosotros encontramos en las listas que tenemos aquí en las Escrituras, de cómo nos gustaría que algunos de nosotros fuéramos como Enoc. En esa lista larga que hay de antepasados y de sus hijos, y que en alguna ocasión de algunos de ellos dice, y Enoc caminó con Dios. No nos gustaría, no te gustaría. Sí es verdad que tu primer deseo es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, pero ¿no te gustaría tener una nota al margen que fuera positiva en la lista de Dios? Los nombres están guardados y están seguros. Y están en la Escritura para bien o para mal. A veces las notas fueron negativas del pasado, como aquella Rahab la ramera, pero que ahora está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Extraordinario. De lo que fue en el pasado ya no importa, sino de lo que ahora viene en el futuro y lo que ahora significan. O de aquellos nombres que tenemos que recordar, que son un gozo para nosotros, como hemos dicho en Hebreos 11. Esfuérzate en tu vida, si es que eres creyente, para gozarte por una parte, esforzarnos en gozarnos de que tu nombre esté en ese libro de Dios. Pero esfuérzate en segundo lugar para que las notas al margen sean positivas con respecto a ti y a tu vida. Lo segundo que nos implica o que nos trae toda esta lista de nombres es, como también estábamos diciendo a los niños, el nombre es importante. Especialmente en las Escrituras, el nombre que se le ponía al niño tenía significados. A veces no lo sabemos, otras veces claramente en el lenguaje hebreo o del Nuevo Testamento el significado es claro. Si miráis, por ejemplo, en el versículo 2, ahí tenéis a Zorobabel. Y enseguida podemos llegar que Zorobabel implica algo de Babel, de Babilonia, y por tanto sería alguien que si no tenía nombre, se le cambió el nombre y se le puso semilla de Babilonia. Pero es curioso que Zorobabel fuera el líder o uno de los líderes importantes para los que volvían en el exilio y que a lo largo de su vida llevaría el nombre de una tierra pagana. Todo lo contrario cuando pasáis al segundo nombre, Jesúa, que enseguida os recuerda de Josué, o en el Nuevo Testamento, Joshua, Jesús. Y la mayoría de vosotros sabéis cómo o qué significa este nombre Jesúa. Jesús significa Dios salva, Dios salvador. Dios es salvación. Así que podemos ver que los padres de este niño que pusieron a él Jesúa y que lo pudo mantener, estaban viendo su esperanza en aquel Dios que salva a pesar del exilio en donde quizá este niño o este hombre pudo nacer. Nehemías, el Señor consuela. Seraías, el Señor prevalece sobre todo. Algunos de ellos, yo no lo sé, el hebreo no es claro, pero luego nos dice, por ejemplo, de Reún, Dios nuestra misericordia, o Baana, hijo de opresión. Y cuando leemos estos nombres con este significado, enseguida podemos entender lo que los padres estaban experimentando en esas circunstancias, para bien, de gozo, o para mal, de su sufrimiento. Algo parecido hemos hecho muchos de nosotros como padres cuando le hemos puesto el nombre a nuestros hijos. Si somos creyentes, nuestra primera inclinación es buscar algún nombre bonito en las Escrituras, como somos creyentes, para ver lo que esto significa y desear para nuestros hijos. Pero hemos puesto quizá los nombres recordando un antepasado, el nombre del padre, el nombre del abuelo, de alguien que pudo pasar.
¿Cuántos de vosotros no lleváis el nombre de una virgen o de un santo porque justo nacisteis en ese patrón o en ese santo del día? ¿Cuántos no habéis sido puestos el nombre por algún cantante o algún jugador de fútbol, aunque luego no lo confiesen los padres? Se comentaba, por ejemplo, de ese grupo de creyentes en Camuñas, que el otro día estaban haciendo un reconocimiento allí, que algunos de esos niños le llamaban Lutero, Calvino, incluso Zwinglio, por cómo el Evangelio les había tocado en aquellos momentos. Estamos hablando en los años 30, ponerle a un hijo Calvino era muy significativo, muy valiente, aun cuando el niño tuviera que arrastrar su nombre el resto de su vida. Pero para nosotros el nombre no es simplemente un sello, no es simplemente una identificación, sino una característica que queremos recordar y queremos mantener. En las Escrituras, cuando decimos que todos estos nombres que encontramos a lo largo de todo el texto, algunos de ellos son muy importantes. ¿Cuántas veces hemos hecho el énfasis, por ejemplo, con respecto al nombre de Dios, Jehová, Yahvé, y todo lo que eso significa, y toda la riqueza de amplitud cuando hablamos del nombre de Dios? O la importancia que la Escritura da, por ejemplo, al niño que había de nacer. Y estaba profetizado e indicado que aquel niño debería de ser llamado Emmanuel, o debería de haberse poner el nombre de Jesús. Emmanuel porque habla de Dios que está en nosotros, o Jesús, como hemos dicho, Joshua, que es Dios salva. El nombre es muy importante. Y cuando nosotros escuchamos ahora ese nombre de Jesús o el nombre de Yahvé, enseguida viene sobre nosotros toda esa riqueza de significado. Y no importa las veces que lo podamos repetir, siempre recordaremos ese significado o lo que nos trae a la memoria. Tal es así la importancia del nombre que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, si leéis en Isaías 43, versículo 1, cómo Dios habla de los suyos individuales y de todo Israel y le dice, yo te puse nombre. Y si a Dios no le gustaba o no le encajaba bien aquel nombre, Dios lo cambiaba. ¿Recordáis el nombre de Abraham? Y cómo Dios decide llamarle Abraham. ¿Recordáis de su mujer que se llamaba Sarai? Y Dios decide llamarla Sara, princesa del pueblo. Jacob ya no será más Jacob, a partir de ahora será Israel. Ocurre también en el Nuevo Testamento. Ay, Simón. Cuando Simón hace esa confesión extraordinaria que vemos en los Evangelios, entonces Dios decide ya no llamarle Simón, sino llamarle Pedro, porque sobre esa piedra en la cual tú has confesado, edificaré mi iglesia. O el más grande de los perseguidores, aquel griego judío que en su celo fanático y retorcido perseguía a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya no será más Saulo, ahora será Pablo. ¿No es extraordinario que Dios le dé tal importancia al nombre de aquellos que Él ha llamado y que Él ha escogido y ha hecho suyos y ha identificado y ha separado, y que ahora le pueda cambiar el nombre? Para mí, quizá uno de los versículos más extraordinarios de las Escrituras en este asunto es cuando encontramos en Juan capítulo 15 y versículo 15. El Señor Jesús dice, ya no os llamaré más siervos, sino que ahora os llamaré amigos. Así que el Señor ha decidido cambiar todo el sistema, toda la actitud y situación y llamarnos de otra manera que nos identifique en una nueva relación con el Señor. Yo os pregunto, ¿cómo queréis que seáis reconocidos de parte de Dios? ¿Cómo esperáis
¿qué queréis que sea esa identificación que Dios quiere con respecto a vosotros? ¿Queréis seguir manteniendo lo que fuisteis y que seáis reconocidos por lo que fuisteis en el pasado cuando estabais lejos de Dios? ¿No recordáis que en un tiempo vosotros erais conocidos como enemigos y alejados? Como aquellos que erais hijos del pecado o hijos de Satanás, y cómo habéis sido transformados y convertidos en hijos de este nuevo Padre que está en los cielos y que ahora Él, por la obra que ha hecho el Señor Jesucristo, os ha cambiado por nombre. Por eso que cuando leemos nosotros estos nombres propios de personas concretas, nos estamos dando cuenta de que el Señor los estaba identificando, los estaba haciendo diferentes y especiales cada uno de ellos delante de sus ojos. Tú eres especial. No eres especial porque tengas alguna característica. No eres especial porque tengas algún don o alguna capacidad. Tú eres inútil a los ojos de Dios, no eres necesario en la obra de Dios. El Señor te ha llamado porque así ha querido y ha obrado en ti y te ha transformado de manera especial. Tú eres especial porque Dios te ha señalado como alguien especial y te ha inscrito en ese libro. Y ahí es donde tú debes de poner tu confianza y tu descanso. Pero dejadme que os diga, en tercer lugar, la razón de estas listas. No es solamente la importancia del individuo de parte de Dios o la importancia del nombre en sí por la cual Dios nos quiere señalar. Por cierto, a partir de ahora y siempre tú ya no serás fulano, sino que serás cristiano de Cristo y llevarás su nombre pegado a ti como un tatuaje, como un sello el resto de tus vidas. Sino que, en tercer lugar, es importante esta lista, porque lo que le está diciendo Dios a Esdras a la hora de señalarlo, se repite la lista en otros lugares, Esdras, Nehemías, etc., es que los recursos que Dios quiere usar para levantar su casa son principalmente personas. Es verdad que anteriormente leíamos que se llevaron a la tierra pues los utensilios del templo, claro, es la adoración. Y aquellos elementos, no había imágenes, no se podían llevar las imágenes de Dios o de dioses, etcétera, pero sí los elementos del sacrificio, que era el centro o el lugar del templo. Pero además de eso, lo que el Señor quiere señalar es que a la hora de hacer su casa, lo que cuenta son las personas. Son los individuos, e individuos concretos. Así que nos va haciendo una lista, aquí nos dice que cada uno de estas familias, por una parte están los líderes, en el versículo 2, después nos habla de los representantes de las tribus, de las casas paternas, o nos habla de los levitas y de los sirvientes, incluso de aquellos que no pudieron identificarse como de genealogía judía, pero que estaban allí y que les implicaba hacer una muestra de que sí eran verdaderos judíos. Pero lo que nos está mostrando son personas. Lo que yo quiero es estas personas, estos 42.300 y pico personas que vayan a la tierra de Israel, de Judá, de Jerusalén y levanten la casa. Esto es lo que Él quiere. Recursos humanos, hombres. Mirar, no le importa a Dios porque Él se basta solo para levantar y para destruir. No le importa si tiene el apoyo de los gobernantes, no le importa si nosotros vamos con inmensa riqueza o si la gente dona como donaban toda su cantidad de joyas, dinero, porque se necesitaba todo aquello. Sino que el Señor quiere decir, a pesar o aparte de todo esto, son fulano con sus familias y mengano con sus hijos y el otro con aquellos. Esto es lo importante. Y estos recursos humanos son lo que deben de ser importantes para nosotros hoy en día. Igual que hemos dicho que tú te tienes que gozar principalmente de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, que tu descanso, tu paz es que el Señor te haya tomado y te haya puesto nombre, y que tu nombre ahora, aquellos que llevas, sean nombres dignos y gloriosos, que perteneces a Cristo, que eres amigo de Dios, etcétera, etcétera. También que nosotros somos necesarios para levantar la casa de Dios hoy. Tú y yo
y ellos que están a tu alrededor. No estamos pensando que la iglesia es tal número, que la iglesia es tal circunstancia, o que la iglesia es tal confesión de fe, o que la iglesia tiene tal tradición teológica, sino que la iglesia es de fulano y mengano y el otro y el otro. Y eso está implicando que cada uno de nosotros, vosotros los que sois creyentes y sois parte de esta iglesia, que tenéis vuestras características. Aprender cuando se nos dice o cuando meditamos que la iglesia de Ciudad Real en la calle Santa Teresa está formada por este y este otro nombre de personas, de hombres y mujeres de las diferentes iglesias, de edades. Esto implica, si es así, si es tan importante que tu nombre esté en el libro y es tan importante que tú seas fundamento y parte de la edificación de la iglesia, lo que nos está implicando y diciendo es que nosotros, en primer lugar, debemos de invertir en personas. No debemos de invertir en material, no debemos de invertir en locales, en terrenos, sino en nombres propios. No es que nosotros vayamos a hacer una campaña de evangelización, caiga donde caiga, sino que tenemos que traer ese nombre de un más familiar que no es creyente, de ese vecino al que le he presentado el Evangelio, en esta reunión que he tenido, en este encuentro en la calle, nombres de personas con sus circunstancias, a veces con muchas debilidades y con muchas flaquezas, y a veces con mucho gozo y mucha esperanza, pero sois nombres, somos nombres, y debemos de invertir en esos nombres propios. Es verdad que a veces tendremos que decir, oramos por todos aquellos centenares, si no miles de personas que entran en la página web de la iglesia. Pero a veces es muy importante que oremos por esa persona en particular, que hemos conocido su nombre y que en esas circunstancias está escuchando el mensaje o leyendo buena literatura. Debemos de invertir para convertir, para salvar y para añadir. Y eran añadidos cada día en la iglesia, nos repite en varios lugares en el libro de Hechos, nombres de personas añadidos como parte de la iglesia. O cuando nos dice de cómo algunas de esas personas fueron llamadas por nombre para servir. Así que elegimos a Saulo o Pablo y a Bernabé para enviar los nombres de personas en concreto con sus circunstancias. Esto es lo que somos nosotros. La riqueza de nuestra iglesia local en esta ciudad son nombres. Es verdad que tendremos que edificar, tenemos que levantar edificios, que tenemos que tener doctrinas sanas, que tenemos que hacer cosas, pero también, y sobre todas ellas, eres tú y soy yo y los que están contigo, los que están a tu alrededor. Con toda razón, nos dice el apóstol Pedro, por ejemplo, aunque también lo dice Pablo, que nosotros somos piedras vivas. Somos nombres colocados de tal manera que podemos establecer, edificar, formar la casa de Dios. Tú eres importante, no por lo que eres en sí o por lo que puedas aportar, porque nuestro fundamento es la Escritura y es Dios. Pero eres importante porque el Señor, no sabemos cómo o por qué, te ha llamado y te ha hecho suyo. Y te distingue por nombre porque eres especial para Él. Y porque eres especial para Él, ahora eres especial para esta iglesia. Y por tanto tú eres parte y fundamento de ello. No importa lo que pueda ocurrir a lo largo del tiempo, o las cargas que podamos tener, las necesidades que puedan sobrevenir sobre nosotros. No importa si nos tenemos que reunir en el campo o debajo de los árboles. Lo que importa es que tú estés en ese cuerpo y que tu nombre esté inscrito en el lugar apropiado. Y que seas recordado por las cosas que hiciste en tu compromiso con respecto al Señor. Que si es necesario que el Señor te llame de manera distinta para que lo que fuiste quede viejo y ahora venga algo nuevo y que es espiritual. Eres importante tú porque tú has sido tomado por Dios con una razón específica.
Así que cuando nosotros vamos a aquel nuevo templo que se quería edificar en Jerusalén después del exilio, se nos pone el nombre de aquellas personas que representaban aquellas familias concretas. Este templo se va a levantar con el esfuerzo y el trabajo de estas personas que el Señor ha señalado y ha distinguido. Lo que tendremos que recordar como iglesia es que tú, porque fuiste llamado por el Señor, tienes tu parte en este lugar. Y se podrá mantener, fijaros lo que estamos diciendo, se podrá mantener si tu nombre está seguro en el cielo y tú eres consecuente con ese lugar donde tu nombre está escrito. Que en todo momento y en toda circunstancia seas piedra viva en el lugar que te ha tocado. Y qué glorioso, qué hermoso, que cuando pasen los años podamos recordar que en nuestra iglesia aquella persona, hombre y mujer, pasó y dejó su parte, su semilla, su señal, que nosotros somos gracias a los que nos han predecido y que debemos dejar lugar a los que han de venir después. Y que lo único importante es que hicimos lo que hicimos porque estábamos tomados de parte del Señor. No hay nuevos capítulos en la Escritura. No hay lugar para que tu nombre esté señalado en la Escritura, revelado por Dios. Pero sí hay lugar a que te goces, que el Señor te distingue y te llama por este nombre en particular. Si estás lejos, si aún el Señor no te reconoce, no esperes más. Empieza a hacer lo necesario para que puedas ver que el Señor te llama y te llama a su presencia para hacerse de ti, hacerte suyo en toda la obra. Amén. Amén.